Buenas tardes con todos, bienvenidos a la séptima exposición del octavo seminario de divulgación matemática. En esta ocasión nos acompaña Jimmy Espinosa, es miembro del grupo, con la exposición titulada Teoremas Tauberianos para series de Dirichlet y aplicaciones. Jimmy, te cedo la palabra. Ya, gracias, Jaffer. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día, bueno, lo que voy a hacer hoy día, para ser un poquito más directos, va a ser teoremas tauberianos para series de Dirichlet, explicar qué son estos teoremas tauberianos aplicados justamente para estas series y algunas aplicaciones que se obtienen para, algunas aplicaciones que, claro, que se obtienen mediante, o mejor, claro, algunas aplicaciones que se obtienen, ¿no? Ya para ser más explícito. Eh, bueno, en esta ocasión voy a mencionar tres teoremas tauberianos conocidos, muy conocidos, porque en realidad existen varios, existen un montón, pero los más conocidos son los que voy a presentar ahorita. Van a ser tres, ¿no? Van a ser tres. De hecho, como dije, existen otros teoremas tauberianos. De hecho, actualmente ya se sigue investigando más teoremas tauberianos que es, claro, que involucran otras propiedades, ¿no? Otras propiedades, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a ver tres teoremas tauberianos y cada una le vamos a mencionar una aplicación, ¿ya? A ver, en primer lugar vamos a ver una pequeña introducción para introducirnos a este mundo de los teoremas tauberianos y de las aplicaciones que se obtienen. En primer lugar vamos a ver lo siguiente. Uno de los objetivos de la teoría de números y la combinatoria es el de analizar y estimar el orden promedio de una función aritmética, ¿no? Que tiene un significado de conteo. O sea, debemos estimar la cantidad de objetos con ciertas características en un conjunto. ¿A qué me refiero con esto? Significa que por ejemplo, yo puedo tener, yo quiero, por ejemplo, contar números o contar puntos o contar algunas otras cosas. Por ejemplo, yo quiero contar por ejemplo, yo tengo los números 1, 2, 3, 4, ¿no? Así. Y yo quiero contar los números menores o iguales a un número X, ¿no? Un número X, pero que tengan una cierta característica, que tengan una propiedad P, ¿no? Que tengan la propiedad P. La propiedad P es una característica, ¿no? Y la cantidad de números menores o iguales a X, números enteros positivos menores o iguales a X, que tengan la propiedad P, lo voy a llamar como P de X. Lo voy a llamar P de X, ¿no? P de X, ¿ya? En algunos casos este P de X se puede descifrar de manera fácil, de manera inmediata, o este de acá tiene una fórmula explícita. No sé, puede ser X al cuadrado, ¿no? Bueno, puede ser raíz cuadrada de X, un ratito ya. Puede ser raíz cuadrada de X, ¿no? O raíz cúbica de X, o E a la menos X, bueno, algo por E a la menos X, algo así, ¿no? O sea, tiene una forma explícita. Pero en otros casos, este P de X no tiene una forma explícita. De hecho, puede ser que este P de X no o sea, no tenga una forma explícita, puede ser que no se puede hallar así de fácil, ¿no? Ni siquiera se puede hallar de forma recursiva, de forma inductiva, ¿no? No se puede. Entonces, lo que se hace ahí, entonces, como no se puede hacer eso, como no se puede hallar una fórmula de forma explícita, lo único que se puede hacer es lo siguiente, estimar. O sea, que este P de X sea aproximadamente una función, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, P de X puede ser aproximadamente E a la X, puede ser aproximadamente, como dije, raíz de X, puede ser aproximadamente algo, a ver, puede ser aproximadamente X no sé, a la raíz de 2, ¿no? A la raíz de 2, ¿no? O sea, esta función de acá no necesariamente tiene por qué ser una función que me dé un número entero, ¿no? Porque simplemente es una aproximación, ¿no? Entonces, nosotros cómo podemos hallar la estimación o el comportamiento de esta función, ¿no? ¿Cómo podemos hallar? Entonces, ese es el objetivo de esta charla, ver cómo estas funciones se pueden aproximar mediante teoremas tauberianos, ¿no? Y no solo con números, por ejemplo, yo puedo tener puntos, por ejemplo, acá yo tengo una configuración de puntos, por ejemplo, acá tengo otros puntos, ¿no? Por acá otros puntos, ¿no? Por acá otra fila de puntos, por acá otra fila de puntos, ¿no? Y yo quiero, por ejemplo, yo voy a tener, por ejemplo, cierta cantidad de filas de puntos
hasta la fila, supongamos hasta la fila X, ¿no? Y la cantidad de puntos que yo tengo acá, también los voy a poner como un f de x, ¿no? Un f de x. De igual manera, como dije en el caso anterior, este f de x se puede hallar de manera explícita, mediante una fórmula, o se puede hallar una estimación. O sea, si es que no tiene una forma explícita y si es que es muy difícil hallar la cantidad de puntos que hay acá, en función de x, entonces esto se puede aproximar. Entonces debemos hallar una forma de cómo aproximar, ¿no? Una forma de cómo aproximar. Entonces, para eso me van a servir los teoremas tauberianos, dirigidos, o mejor dicho, aplicados a series de Dirichlet, ¿no? Series de Dirichlet. Entonces, debemos estimar la cantidad de objetos con ciertas características en un conjunto, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de números naturales libres de cuadrados que no exceden x, donde x es un real positivo, es aproximadamente x sobre z de 2, donde ese z es la función z de Riemann, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la cantidad de números naturales libres de cuadrados que no exceden x, o sea, menores o iguales a x. Y los números libres de cuadrados, para los que no se acuerden, son los números que no son divisibles por ningún cuadrado perfecto, aparte del 1, ¿no? ¿No? Bueno, por ejemplo, de acá tú también puedes ver que si la cantidad de números naturales libres de cuadrados es aproximadamente x sobre z de 2, que son menores o iguales a x, entonces la probabilidad, o sea, si x lo tiene al infinito, lo vas a extender al infinito, vas a ver que la probabilidad de encontrar un número libre de cuadrados en todos los números enteros es 1 sobre z de 2, que era aproximadamente, ¿cuánto era? 60 y algo por ciento, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad, ¿no? Algo ahí se puede sacar. La cantidad de números naturales n cuya función de Euler no excede x, o sea, todos los números n cuya función de Euler evaluada en n es menor o igual que x, ¿cuántos números naturales n hay? Hay aproximadamente x por esta constante que es z de 2, z de 3 sobre z de 6, ¿ya? Ahí también se puede interpretar mediante probabilidad, ¿no? Como el caso anterior. Y este último ejemplo, que es más interesante todavía porque ya involucra puntos, configuración de puntos, es la cantidad de entradas o la cantidad de puntos, de entradas, como quieras llamarlo, en el triángulo de Pascal módulo P desde la primera fila hasta la fila T, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es el triángulo de Pascal módulo P. En realidad es una configuración de puntos que cumple que si tú lo ves de lejos, lo puedes ver como una especie de fractal, ¿no? Es una configuración de puntos en el plano cartesiano, pero si tú lo ves de lejos, se comporta como una especie de fractal. Más específicamente como el triángulo de Sierpinski, que ustedes de repente ya lo han visto muchas veces, que era como que partir el triángulo en 4 y luego en 4 y luego en 4, en 4, 4, y ahí obtienes como que una especie de fractal, ¿no? Ya más o menos parecido, ¿ya? Entonces, en el triángulo de Pascal módulo P, desde la primera fila hasta la fila T, la cantidad de puntos o entradas que se ven van a ser la siguiente, va a ser la siguiente cantidad. O va a tener la siguiente forma, t a la teta p por una función evaluada en t, donde esa función es continua y acotada. Y el teta p, que me olvidé de ponerlo, el teta p es de esta forma. Ah, el p por si acaso es primo, ¿ya? Este p es primo. El teta p es logaritmo, lo voy a poner así de frente, logaritmo en base p de p por p más 1, p por p más 1 medios, ¿ya? P por P más 1 medios, ¿ya? Este va a ser el teta P, que en realidad va a ser la dimensión fractal del triángulo de Pascal, ¿ya? Porque he dicho que el triángulo de Pascal tú lo puedes ver como un fractal, ¿no? A medida que tú lo vas alejando, lo ves como un fractal. O sea, como que te alejas infinitamente, entre comillas, así metafóricamente hablando, y ese triángulo lo ves como un fractal, y todos los fractales tienen una dimensión fractal, ¿no? Entonces, teta sub p, que es este número de acá, va a ser su dimensión fractal, ¿no? Ese teta p está repetido acá, ¿no? O sea, es como que el fp de t se comporta como t a la teta p por una función continua y acotada, ¿no? Evaluada en t también. Entonces, son cositas que uno puede averiguar e investigar usando los teoremas tauberianos, ¿no? Teoremas tauberianos. En la charla de hoy vamos a ver cómo llegamos a esto de acá, al segundo ejemplo no. Vamos a hallar otro ejemplo, o sea, vamos a ver otro ejemplo más o menos parecido a este. ¿Ya? Listo.
Entonces, ahora vamos a enunciar qué es un teorema tauberiano, ¿no? Porque ya hemos hablado de que estos ejemplos se pueden obtener en los teoremas tauberianos, y los teoremas tauberianos sirven para, o sea, me van a servir para estimar el orden promedio de una función que implica un conteo y todo eso, ¿no? Entonces, los teoremas tauberianos nos sirven para poder desarrollar las propiedades asintóticas de una serie, que por ejemplo ahí lo vemos que es A sub n, sumatoria de A sub n, a partir de las propiedades analíticas de otra serie derivada de la anterior, o sea, de esta serie, ¿no? Como por ejemplo una serie de potencias, que lo vemos acá, o una serie de Dirichlet, ¿no? Que es A sub n sobre n a la s, ¿no? ¿No? En este caso nos vamos a centrar en el último, que es series de Dirichlet, ¿no? Porque también hay teoremas tauberianos que son un poquito mejor entendibles, que me relacionan este tipo de series con su serie de potencias respectiva, ¿no? Serie de potencias respectivas, ¿no? Hay también algunos teoremas tauberianos al respecto, pero esos teoremas no los vamos a tocar hoy día. Vamos a ver los que implican, los que relacionan estas series con su serie de Dirichlet asociada, ¿no? Ahora dice, podemos obtener propiedades asintóticas de esta serie a partir de propiedades analíticas de la serie de Dirichlet. ¿A qué me refiero con propiedades analíticas? O sea que si yo sé las propiedades analíticas de esta serie de Dirichlet, por ejemplo, tenemos el comportamiento de esa función, claro, el comportamiento, la, la extensión meromorfa, ¿no? ¿A qué me refiero con extensión meromorfa? Significa que, por ejemplo, esta función de acá, serie de Dirichlet, obviamente no, o sea, esta función no va a existir para todos los complejos S, ¿no? De hecho, solamente va a existir para una región. De hecho, si ustedes han visto teoría de la serie de Dirichlet, saben que esta serie de Dirichlet tiene una abscisa de convergencia, ¿no? O sea que solamente esto de acá converge para los complejos cuya parte real sea mayor que un cierto número, que es justamente la abscisa de convergencia, ¿no? Pero esta función, esta serie de Dirichlet, muchas veces se puede representar como otra función, que por ejemplo en la región donde converge esa serie de Dirichlet, esta serie va a ser igual que la otra función que hemos descrito, ¿no? Pero esa otra función se puede extender, o sea, por las propiedades mismas de esa otra función se puede extender hacia casi todo el plano complejo, ¿no? Es como, a ver, es como que esta función, es como esta función de acá. Por ejemplo, vamos a hacer un caso sencillo con una serie de potencia. 1 más x más x al cuadrado más x al cubo, ¿no? Más hasta el infinito, ¿no? Obviamente esta serie ya muchos saben, si han llevado este análisis real o hasta cálculo diferencial también se ve. Esta serie converge para x, para todo x cuyo valor absoluto es menor que 1, ¿no? Converge. Pero esta de acá, por simple manejo de límites, todo eso, se puede representar también así, 1 sobre 1 menos x, ¿no? 1 sobre 1 menos x. Pero esta igual, claro, esto es igual a esto cuando cuando valor absoluto de x es menor que 1. Pero esta función de acá, o sea, para valor absoluto de x menor que 1, esto de acá existe y se le puede representar también como esta función. Pero esta función obviamente existe para todo x distinto de 1. O sea, acá no importa que valor absoluto de x sea menor que 1. Acá existe para todo x excepto 1, ¿no? Entonces, es como que esta función de acá yo la puedo extender a toda la recta real excepto 1, ¿no? Ya, algo así sucede con las series de Dirichlet, ¿no? Bueno, en la serie de Dirichlet sería en el caso complejo, ¿no? Y lógicamente ya, o sea, una serie de Dirichlet no se va a representar con una función facilita, ¿no? Estas sí son un poquito más complicadas, pero también muchas de ellas tienen una extensión, ¿no? Una extensión analítica. En muchos casos meromorfa. O sea, meromorfa significa que se extiende a casi todo el plano complejo, excepto una cantidad finita de polos, ¿no? Una cantidad finita de polos. Entonces, en este caso nos vamos a centrar más en lo último, ¿no? En los teoremas tauberianos que relacionan series de Dirichlet, bueno, la serie original con sus respectivas series de Dirichlet, ¿no? O sea, en este caso debemos enunciar teoremas tauberianos que involucren a estas series de Dirichlet y sus propiedades analíticas para descifrar propiedades asintóticas de esta serie, ¿no? Que es justamente lo que queremos, porque las propiedades asintóticas de esta serie me permiten estimar, ¿no? Me permite estimar esta serie, ¿no? Hacer estimaciones, ¿no? Y
Y por supuesto que estas series también pueden implicar, por ejemplo, problemas de conteo, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a ver el primer teorema tauberiano de hoy, que va a ser el teorema tauberiano de Landau, o Landau, o como se pronuncie. Vamos a ver el primer teorema tauberiano. En realidad está clasificado aquí, espérate. Antes de enunciar el teorema tauberiano de Landau, como he mencionado, vamos a hacer 3 teoremas tauberianos, pero aunque no lo crean, el teorema tauberiano más fácil de entender va a ser el cuarto, bueno, es este de acá, el tercero, la fórmula de Perron. Pero lo puse al último porque hay algo que iba a mencionar. Aparte, este tiene un poquito más de aplicaciones. Hay algo curioso que quería mencionar de la fórmula de Perron que involucra a este y a este, ¿no? Por eso que primero voy a enunciar Landau, luego Selber-Delitzsch y luego Perron. Perron lo voy a mencionar al último, ¿ya? Ya. A ver, el primer teorema tauberiano va a ser el teorema tauberiano de Landau, que dice así. A ver, A sub n, una sucesión de elementos positivos, y lambda de n, una sucesión de números reales, tal que es todos los lambdas son mayores o iguales que 1 y es creciente, ¿no? Y es creciente y se va al infinito, por eso el límite de los lambda n es más infinito, ¿no? Consideremos esta serie de Dirichlet entre comillas, porque las series de Dirichlet por lo general eran cuando acá eran n, pero lo vamos a representar, o sea, vamos a ver que esto también es una serie de Dirichlet entre comillas, ¿no? Ya. Esta serie también tiene una abscisa de convergencia absoluta, ¿no? Abscisa de convergencia absoluta, ZS. Y vamos a suponer lo siguiente. O sea, esta función va a cumplir las siguientes propiedades que voy a mencionar ahorita. La función ZS admite una extensión a un semiplano cuya parte, al semiplano de todos los complejos cuya parte real son mayores que sigma de A menos delta, ¿no? O sea, es como que, por ejemplo, acá tú tienes la abscisa de convergencia absoluta de ZS. A ver, es como que esta serie de Dirichlet converge por acá, ¿no? Por acá está sigma, ¿no? Sigma. Entonces, en esta región, ZS converge. Z converge, ¿no? En esta región. Pero la propiedad que habíamos mencionado hace un rato decía que esta región, o sea, a partir de la forma de esta serie de Dirichlet, esta región se puede extender. O sea, en vez de que el Z converja para todo complejo de parte real mayor que sigma A, esto lo puede extender. Lo puede extender hasta un punto. Claro, lo puedo extender más o menos un poquito más, que es sigma A menos un delta. Sigma A menos delta. O sea, eso por acá. O sea, esta región de acá la extiendo. O sea, la hago un poquito más grande, ¿no? La hago un poquito más grande. Pero con la particularidad de que en esta región nueva pueden haber algunos polos. De hecho, una cantidad finita de polos, ¿no? Por acá pueden haber algunos polos, ¿no? Pero tiene que ser una cantidad finita. O sea, si hay una cantidad finita, esa es la primera propiedad. O sea que la región de convergencia la puedes extender un poquito. Aunque sea un poquito, pero la extiendes, ¿no? O sea, se logra extender. A eso se refiere la primera propiedad, ¿no? Admite una extensión a un semiplano, de parte real, ¿no? Con solo un número finito de polos. O sea, la cantidad de polos en esa nueva región de convergencia debe tener una cantidad finita de polos. La cantidad de polos debe ser finito, ¿no? Ya. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un comportamiento de la serie de Dirichlet, ¿no? Bueno, si ese es sigma más i por tau, o sea, sigma es la parte real y tau es la parte imaginaria, cumple alguna de las 3 condiciones para ser mayor que este número, ¿no? El máximo de 0 y sigma. Existe una tal que para cada para cada epsilon mayor que 0 tenemos que ZS tiene el mismo comportamiento de esta función de acá. Este menor, bueno, acá sale como menor, significa que esto tiene el mismo comportamiento de esto, que depende de epsilon y sigma, ¿no? O sea, esto y esto tienen el mismo comportamiento, ¿no? Es como que esto entre esto está acotado por una constante, ¿no? O sea, es como decir esto es O mayúscula de todo esto, ¿no? Es lo mismo. Con la constante de acotación independiente de sigma para este intervalo, ¿no? Ya. Ahora, esta es una condición, porque dice alguna de las 3 condiciones. Esta es una primera condición. Una segunda condición, a ver, ratito, ya.
Una segunda condición es que es acotado uniformemente en C mayor que sigma, mayor que esto, ¿no? Para epsilon suficientemente pequeño y para tau suficientemente grande, valor absoluto. O sea que ZS debe ser acotado, ¿no? Debe ser acotado. Y el otro es acotado uniformemente en tau, ¿no? El otro es acotado uniformemente en sigma y el otro es acotado uniformemente en tau, por si acaso, ¿no? Y para cada epsilon suficientemente pequeño, ¿no? Esto es que Z tiene esta forma, ¿no? O sea, ZDS tiene el mismo comportamiento de una función exponencial de tau, del valor absoluto de tau. Ya, y esto de acá significa que ZS sea una función de orden finito, ¿no? Por ejemplo, ¿qué funciones de orden finito son conocidas? Por ejemplo, la función Z de Riemann es una función de orden finito, ¿no? La función Z de Riemann. Por eso es que muchas veces, cuando tú tienes tu serie de Dirichlet y llegas a que esa serie de Dirichlet se puede reescribir como una función que involucre funciones Z de Riemann, entonces sí es muy conveniente usar el teorema tauberiano de Landau, ¿no? Como en el ejemplo que vamos a ver ahorita. Denotamos de S0 hasta SR los polos de ZS sobre S indexados de manera que sigma 0 mayor que sigma 1, así hasta sigma R, ¿no? O sea, sigma 0, un ratito. Sigma 0 es la parte real de S0, sigma 1 es la parte real de S1, así hasta sigma R es la parte real de SR, ¿no? ¿No? Bueno, obviamente todos estos son mayores que sigma menos delta, porque la región donde se extiende llega hasta sigma menos delta, ¿no? En la parte real, donde sigma i es parte real de sí, ¿no? Entonces, para cada j entre 0 y r vamos a definir esta función de acá, que involucra a los restos, ¿no? Este resto es este es el resto en un punto, ¿no? En el plano complejo. O sea, el resto de esta función en este punto, ¿no? Ya. Entonces, este q sub j de x se puede probar que es un polinomio de grado igual al orden del polo sj menos 1, ¿no? O sea, el grado es igual al orden del polo sj menos 1, ¿no? Y para cada epsilon positivo suficientemente pequeño tenemos lo siguiente, que justamente este n sub t, que justamente es la sumatoria de los a sub n, donde este índice cumple que el lambda de n es menor o igual que t, justamente va a tener esta forma, ¿no? Y esta es otra forma, ¿no? De reescribirlo. Pero más que todo, esta de acá es la principal, la que está acá arriba. O sea que es una sumatoria de t a la sj por un polinomio evaluado en logaritmo de t. Es una sumatoria, ¿no? O sea, es como decir, es un t a la algo por un polinomio evaluado en logaritmo de t, más otro t a la algo, t a la algo por un polinomio evaluado en logaritmo de t, más, etcétera, ¿no? Y más un término de error, ¿no? Un término de error que tiene el mismo comportamiento de una exponencial de t, ¿no? Una exponencial de t. Esto, ya. Tiene el mismo comportamiento de una exponencial de t, porque esto de acá es una exponencial, ¿no? Esto de acá es una exponencial. Bajo la primera hipótesis, o sea, este k, acá hay un k, y que se repite acá también. Hay un k, y ese k depende mucho de qué condición, en la parte 2 de acá, qué condición cumple. O sea, si cumple el k va a tener una forma. Si cumple esto de acá, el k va a tener otra forma. Y si cumple esto de acá, el k va a tener otra forma, como lo vemos acá, ¿no? Como lo vemos acá. Bueno, en realidad también hallar este k no es tan fácil, porque en realidad tendrías que hallar el mismo a. Tendrías que hallar el mismo a. Y en este caso peor, porque podría ser algún natural, ¿no? Tendrías que hallar el a, y el a no es tan fácil de hallar, ¿no? De hecho, ya el a se puede hallar de manera computacional, ¿no? Ahí comprobando, ¿no? Como por ejemplo en este caso, a ver. Vamos a ver una aplicación de Landau. Vamos a ver una aplicación de Landau que va a ser la cantidad de números libres de k-potencias menores o iguales a un número x, ¿no? Bueno, un número libre de k-potencias es aquel que no es divisible por ninguna potencia késima de un número entero mayor que 1, ¿no? ¿No? O sea, es como que tienes un n, acá su descomposición canónica, y como es libre de k-potencias, vemos que todos los exponentes deben ser menores o iguales que k menos 1 y mayores o iguales que 1, ¿ya?
Entonces, ahora vamos a definir la función característica de los números libres de K-potencias. O sea, esta función es 1 si n es libre de K-potencias y es 0 en otro caso, ¿no? Entonces, si tú quieres hallar la función contadora de números libres de K-potencias, que es T sub K por X, el cardinal de todo esto, es muy fácil de ver que justamente la sumatoria de las funciones características de los números libres de K-potencias menores, esta función característica para todos los números menores o iguales a X, ¿no? Sumatoria, ¿no? Es bien fácil de ver porque esto de acá es 1 cuando n es libre de K-potencias, o sea, cuenta 1 cuando n es libre de K-potencias y 0 cuando no es, ¿no? Entonces, TK de X justamente va a ser 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces 1? La cantidad de números libres de K-potencias que han habido entre 1 y X, ¿no? Por eso es que T sub K de X es esta sumatoria. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, cómo podemos expresar esta función contadora en función de una sumatoria, en función de una serie, ¿no? En función de una serie. Entonces, esto de acá, como es una serie, vamos a ver si podemos conseguir alguna propiedad asintótica a partir de la serie de Dirichlet que se le puede asociar a esa serie, de ahí, ¿no? A esta serie formada con la función característica. Para poder estimar T sub K de X, vamos a analizar su respectiva serie de Dirichlet, ¿no? Que está ahí, ¿no? Sumatoria de Xi de K de N, que es la función característica sobre N a la S. Ahora, ustedes, haciendo unas operaciones, unos artificios, ¿no? Algebraicos, pueden expresar a F sub K de S como esa forma. F de K de S es Z de S sobre Z de K por S, ¿no? Ustedes ya, usan los productos de Euler, ¿no? Todo eso y obtienen eso de ahí. Ahora, esa función como involucra la función z de Riemann y únicamente involucra esa función es de orden finito. Entonces, cumple esta de acá, ¿no? Cumple esta condición de acá, Ahora, ¿qué más? Esta función de acá también se puede ver y se puede probar que esta función solo tiene sentido cuando la parte real del complejo S es mayor que 1. O sea, si la parte real de S es menor que 1, no puedes asegurar de que esta función exista, ¿no? Puede ser que en algunos diverja, ¿no? Pero esta función converge para la parte real de S mayor que 1. Y de hecho, 1 es la abscisa de convergencia absoluta, ¿no? La abscisa de convergencia, ¿no? Porque si ya, si bajas, o sea, si extiendes un poquito nomás la región de convergencia de esta función, ya esta función puede ser que no salga para algunos valores, ¿no? Ahora, en cambio, si nosotros vemos la función de esta forma, vemos que, por ejemplo, para S1 no existe, ¿no? Porque Z de 1 no existe, ¿no? Z de 1 no existe así con extensión analítica, nada, no existe. En cambio, esto de acá, esta función de acá, o sea, esto existe para todo complejo S excepto 1. Y esto de acá existe, por ejemplo, para todo complejo S cuya parte real es mayor que 1 sobre K, porque la parte real de K por S sería mayor que 1 y existe, ¿no? Existe esta función, ¿no? Entonces, para todo complejo cuya parte real es mayor que 1 sobre K, ¿no? A ver, lo voy a escribir mejor. Entonces, para todo complejo, o sea, para todo S cuya parte real, ¿no? Cuya parte real de S es mayor que 1 sobre K, ya. Esta función existe, ¿no? Esta función existe para todo S que cumple esto. Y esta función existe también para todo S cuya parte real es mayor que 1 sobre K, excepto para S1, ¿no? Existe para S1. Entonces, toda esta función de acá existe para todo S cuya parte real es mayor que 1 sobre K, excepto cuando S es 1, ¿no? O sea, acá ya tenemos un polo, que es 1. Y acá tenemos una extensión, ¿no? Una extensión analítica hacia esta región de acá, porque hemos dicho que esto de acá solamente converge para parte real de S mayor que 1, ¿no? Mayor que 1. O sea, este de acá es 1. Ya. Este 1 es la abscisa de convergencia absoluta. Pero acá lo estoy extendiendo hasta 1 sobre K, ¿no? Porque 1 sobre K es menor que 1, ¿no?
Entonces hay una extensión, ¿no? O sea, también se cumple, ratito, o sea, también se cumple esta propiedad de acá, la 1, ¿no? O sea, se cumple esta propiedad de acá y se cumple esta propiedad de acá. Entonces podemos aplicar el teorema tauberiano de Landau, ¿no? Y aplicando ese teorema, ¿qué obtenemos? ¿No? Como dice acá, debido a la forma de la función, su dominio se puede extender a semiplano con un único polo simple en S igual a 1, una función de orden finito, ¿no? Entonces, f de k, bueno, f de k, existe una tal que f de k de S tiene el mismo comportamiento de valor absoluto de tau a algún número a, ¿no? Donde el tau es la parte imaginaria de S, ¿no? Entonces, por el teorema tauberiano de Landau, tenemos que T sub k de x, que era la función contadora de los números libres de k potencias menores o iguales a x, es x sobre z de k más o de este número de acá, ¿ya? O sea que T sub k de x es aproximadamente x sobre z de k, ¿no? Por ejemplo, para k igual a 2 sería x sobre z de 2. Para k igual a 3 sería x sobre z de 3, más un término de error, obviamente, que varía en función de una potencia de x, ¿no? En función de una potencia de x, ¿ya? Y esta potencia tiene esta forma, ¿no? Ahora, uno puede hallar cuánto es el a, cuánto es el epsilon. Bueno, el epsilon le podemos dar un valor muy pequeño, pero cuánto es el a, ¿no? Ya. Como dije, la única forma sería analizarlo computacionalmente, ¿no? Hallando algunos valores aproximados, ¿no? Como en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que el t de 2, por ejemplo, el t de 2 es la función contadora en sí. A ver, sino que acá no se nota muy bien, sino que acá está de color amarillo. El t sub 2, por ejemplo, es la función contadora en sí de esa cantidad de números libres de cuadrados, ¿no? Porque acá es igual a 2, ¿no? Entonces, libre de cuadrados. Entonces, la cantidad de números libres de cuadrados está representado acá como amarillo, sino que no se nota muy bien. No se nota muy bien. Y de azul, o sea, el más oscurito, el de azul, sería x sobre z de 2. Y más o menos ahí vemos cómo se comportan de la misma manera, ¿no? Y acá vemos el error relativo, ¿no? Que sería t sub 2 de x menos x sobre z de 2 sobre t de 2 de x, que vemos que básicamente se acerca como que a cero, ¿no? O sea, el error varía en cero, ¿no? Y por ejemplo, a partir de acá, a partir de este comportamiento de esta gráfica, uno también puede descifrar cuánto es este exponente de acá, ¿no? Uno puede hacer ese análisis, ¿no? Esas investigaciones. Igual acá, con k igual a 3, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos t de 3 de x, que es verde. Acá está un poquito más clarito. Bueno, es un verde. Y x sobre z de 3, que es rojo, ¿no? Que es rojo. O sea, es el comportamiento de t de 3 de x, o sea, el número de libres de cubos, y x sobre z de 3, ¿no? Que más o menos también tiene el mismo comportamiento, y acá vemos el error relativo, ¿no? Que también tiende a ser 0, ¿no? Tiende a ser 0. Entonces, ahí también podemos hallar el exponente de x, o sea, t de 3 de x sería esto de acá más o de un x al algo, ¿no? X al algo que tiende a 0, ¿no? Entonces, eso es en torno al teorema tauberiano de Landau. Hemos visto cómo podemos hallar los números libres de k-potencias a partir de este teorema, ¿no? Menores o iguales a un número. Por ejemplo, ahí hemos visto un conteo, ¿no? Una especie de cómo contar números de cierta característica que son menores o iguales a un número x, ¿no? Listo. Vamos a ver también el método de Selber-Delange, que es el segundo teorema tauberiano que vamos a ver. Este método, por lo general, sirve para funciones o para series de Dirichlet que tienen el comportamiento similar a una potencia, que puede ser hasta compleja, de una función z de la función z de Riemann. O sea, si tienen casi ese mismo comportamiento, ¿no? Y cuya extensión, o sea, cuya región donde se puede extender analíticamente esa función es un poco rara. Ya no es tanto una región así como hemos visto hace un rato, que era un semiplano. No, acá ya no es tanto un semiplano, es una función, es una región medio rara, ¿no? Pero de todas maneras vamos a ver este teorema tauberiano, el método de Selber-Delange. A ver, vamos a ver primero un teorema introductorio que dice, sea la función z, que está en función de s y de z, s menos 1 por z de s a la z sobre s. Entonces, esta función es holomorfa en el disco de centro 1, bueno, el disco abierto de centro 1 y radio 1. Y puede representar como por una serie de Taylor que está ahí representada, ¿no? Donde los coeficientes
claro, gamma de J, gamma sub J de Z son funciones enteras, o sea que son holomorfas en todo el plano complejo, ¿no? Bueno, recordar esa simbología de ahí. Y Z un complejo, C mayor que 0, delta está entre 0 y 1 y M mayor que 0. Decimos que una serie de Dirichlet con S tiene esa representación, tiene la propiedad P en función de Z, C sub 0, delta y M. Si esa serie de Dirichlet, porque se demuestra que ese G que está ahí es una serie de Dirichlet, puede ser extendida continuamente por una función holomorfa para esa región de ahí, que es media extraña. O sea, sigma, o sea, la parte real mayor o igual que 1 menos una constante sobre 1 más el logaritmo positivo del valor absoluto de tau, ¿no? Y en este dominio satisface que ese G, o sea, el G el valor absoluto de G es menor o igual que M por todo eso, ¿no? O sea, que está más o menos acotado, en ratito ya. Esto de acá está más o menos acotado por esta función, ¿no? Un ratito, ya. O sea, esto de acá tiene casi el mismo comportamiento de esta función de acá, solo que la división es acotada, ¿no? Es menor o igual que algún m constante, ¿no? De ahí, si f de s, que es esta serie de Dirichlet, tiene la propiedad p en función de estas 4 variables, y si existe una secuencia de números reales no negativos, b sub n, tal que a sub n menor o igual que, bueno, a sub n en valor absoluto es menor o igual que b sub n, para todo n, y esta serie satisface que es p de estas 4 variables, o sea, son casi las mismas, solo que acá varía el z y acá varía el w, para algún número complejo w, decimos que f de s es de tipo t, en función de estas 5 variables, o sea, z, w, c sub 0, delta y m, ¿no? En el dominio donde G es holomorfo, tenemos esto de acá, ¿no? O sea, derivada de G, o sea, késima derivada de G evaluada en S, ¿no? Es esto de acá, ¿no? Y el lambda, bueno, el lambda K de Z, la escribimos así, ¿no? Bueno, pues, a ver, espérate, no sé si... No, está bien, está bien, está bien. Entonces, lo escribimos así. O sea, lambda K lo definimos así, ¿ya? Donde bueno, los gamma J son las funciones enteras que hemos visto hace un rato, ¿no? Listo. Ahora sí vamos a ver el método de Server-Delange. La verdad es que es un poquito tedioso y es un poquito engorroso también definir la base, ¿no? Para ver este método. Es un poquito engorroso, pero bueno, así está descrito el método de Server-Delange. La verdad es que es un método es un poco fuerte, ¿no? Y un poco raro. Bueno, para mí es un poquito raro el método, pero también o sea, tiene aplicaciones muy diversas, ¿no? En aras de la brevedad, estableceremos la secuela para x mayor que 1, a mayor que 0 y b mayor que 0. Vamos a definir R sub n de x, a y b, como esa expresión de ahí. Y tenemos la función f de s, esa serie de Dirichlet de ahí, del tipo t, que involucra a esas 5 variables, z, w, c sub 0, delta y m. Entonces, para x mayor o igual que 3, n mayor o igual que 0, a mayor que 0, valor absoluto de z menor o igual que a y w, valor absoluto de w menor o igual que a, tenemos lo siguiente, que la suma de los coeficientes de la serie de Dirichlet, o sea, la suma de los a sub n, tiene este comportamiento, x por logaritmo neperiano de x a la z menos 1, por toda esta sumatoria de acá, que involucra los lambda, ¿no? El logaritmo neperiano, ¿no? Más o de un m por r sub n de x, ¿no? Y el r sub n de x es justamente r sub n de x C1, C2, ¿no? Con dos constantes positivas, como hemos visto acá, ¿no? Las constantes positivas de C1, C2 son constantes implícitas en el símbolo de Landau, dependiendo a lo mucho de 0, delta y A, ¿no? O sea, son constantes que se obtienen al momento de demostrar esto, ¿no? Son unas constantes que se obtienen. Cuando Z es entero, tendríamos que todos los lambdas sub K en Z es 0, cuando K es mayor o igual que Z, ¿no? Se puede probar también eso. Podemos escoger un n tal que minimice el término de error en la fórmula del teorema, ¿no? O sea, este término de acá, ¿no? Este término de acá. Para el valor, bueno, para este valor de acá, tenemos lo siguiente, que la sumatoria de los a sub n es de esta forma por un
un polinomio P, que es de grado de lo mucho z menos 1, evaluado en 1 sobre el logaritmo neperiano de x más O de todo esto, que es alguna constante por e a la menos c1 raíz del logaritmo neperiano de x, ¿no? Entonces tenemos una versión más simple del método de Selber-Delange, porque el otro es la forma más general y un poco más complicada, ¿no? Entonces, y justamente, ¿no? O sea, acá también, por ejemplo, cuando nosotros definimos que tiene la propiedad P, implica que esta función de acá debe ser extendida continuamente a una región de este tipo, ¿no? Y bueno, una región de este tipo es un poco complicado de dibujarlo, no es un semiplano, obviamente, pero al menos es una extensión, ¿no? O sea, es una especie de extensión que debemos considerar, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en el método de Selber-Delange. Entonces, eso implica que si tienen esas especies de extensiones, entonces la sumatoria de o sea, si esta serie de Dirichlet tiene ese tipo de extensión hacia esa región medio rara, porque es de tipo T, y sabemos que el tipo T en realidad por dentro es una función del tipo P, ¿no? Son varias, o sea, es una función de varios tipos P, ¿no? Entonces nosotros podemos conseguir este comportamiento asintótico de la suma de los coeficientes, ¿no? Podemos conseguir este tipo de propiedad asintótica, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, una aplicación. A ver, para cada n natural, sea G sub n el número de representaciones de n como producto de números distintos de la forma P-1, donde P es un número primo, ¿no? Para todo x real positivo, vamos a definir. Sí, vamos a definir. Vamos a definir justamente gamma, bueno, esto le voy a poner gamma, de x como sumatoria de los g de n, donde n es menor o igual que x, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es voy a investigar cómo se comporta esta función de acá. Voy a investigar cómo se comporta esta función, ¿no? Como digo, vamos a estimar gamma de x. Para eso vamos a usar su respectiva serie de Dirichlet, ¿no? Claro, vamos a usar esta serie de Dirichlet de acá, ¿ya? A ver. Realizando un análisis sencillo, tenemos que m de s es z de s por n de s, donde n de s es esta forma, ¿no? Es productoria de n sub p de s, donde n sub p es esto de acá. O sea, es como expresarlo como productos de Euler, algo parecido a productos de Euler, ¿no? Entonces, tau igual a parte imaginaria de s, se puede probar que existe una constante absoluta mayor que 0, tal que se cumple esto de acá, ¿no? Esto de acá, ¿no? Y gracias a esta estimación de ns, también podemos probar que este MDS, que justamente es este producto, es de este tipo, T de 1, 1, 1, delta, R delta, ¿no? Tenemos justamente que este NS es de este tipo. Y como es de ese tipo, podemos aplicar el teorema o el método de Selber-Delange, ¿no? Por lo que aplicando el método tendríamos que gamma de x es x por todo esto de acá, ¿no? Ya reemplazando. El lambda 0 de 1 se prueba que es m de 1, ¿no? M de 1, o sea, m de 1 es es la función, esta función evaluada en 1, más o sea, claro, o de r por e a la menos c raíz del logaritmo neperiano de x, ¿no? Que implica que gamma de x es x más o por x a la, bueno, el r, como es una constante, puede suprimirse. Tenemos que es o de x a la m a la menos c raíz del logaritmo neperiano de x, ¿no? Listo. Entonces, ¿eso qué implica? Que básicamente esto de acá es semejante a x, ¿no? O sea, esto de acá es aproximadamente x, cuando x tiende al infinito, porque cuando x tiende al infinito, esto de acá ya básicamente tiende a ser 0, ¿no? Tiende a ser 0, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que justamente el gamma de x, que es el de color verde, tiene un comportamiento similar al de x, ¿no? Un comportamiento similar al de x. Y acá vemos que el error relativo justamente también tiende a 0, ¿no? Justamente tiende a 0, ¿no? Tiende a 0. ¿No? Entonces vemos que justamente el comportamiento de esto es muy similar al comportamiento de esto, ¿no? Y esto de acá básicamente tiende a 0 respecto a x. Bueno, respecto a este valor de acá, ¿no? Me refiero respecto a este, ¿no? O sea, esto de acá se hace más pequeño respecto a esto, ¿no? A eso me refiero. Como vemos acá, ¿no? Y acá, por ejemplo, de manera computacional también podemos ver cómo interactúan estas dos funciones, ¿no?
Y de hecho acá también podemos hallar esta constante C por esta función, por esta gráfica de acá, ¿no? Uno también puede intuir, puede hacer comparaciones computacionales, ¿no? Etcétera. Eso es en cuanto al método de Server-Delaunch. Ahora vamos a ver la fórmula de Perron. Vamos a ver la fórmula de Perron. Como dije, la fórmula de Perron es el teorema más sencillo de ver. Es el más sencillo de analizar, bueno, más sencillo entre comillas, pero es más sencillo de entender que los dos teoremas tauberianos anteriores. Porque simplemente tengo una serie de Dirichlet que vemos ahí, con abscisa de convergencia sigma c, ¿no? Extendemos la definición de los A su n y definimos A su x igual a 0 para todo x no natural. Entonces vamos a definir A asterisco de x como la sumatoria de los A su n, donde n es menor estricto que x, más la mitad de A sub x, para todo x mayor o igual que 0. Entonces, para todo c mayor que el máximo de 0 y la abscisa de convergencia, tenemos que el asterisco de x es justamente esa integral de ahí, 1 sobre 2 pi por la integral de f de x es x a la s por diferencial de s sobre s, que es igual a 1 sobre 2 pi, el límite de esa integral, ¿no? O sea, es cuando t tiende al infinito, tienes esa integral, ¿no? O sea, es como que estuvieras integrando esta función de acá, como que estuvieras integrando toda esta función de acá en una línea infinita, ¿no? En una línea vertical infinita, ¿no? Estás ahí integrando. Ya, y básicamente esa es la fórmula de Perron. Bueno, acá tenemos una fórmula más generalizada, ¿no? F de S de la misma serie de Dirichlet del teorema anterior con abscisa de convergencia absoluta, ¿no? C mayor que 0, X mayor que 0 arbitrario, ¿no? Entonces, si sigma es mayor que sigma A menos C, tenemos esta igualdad de acá, ¿no? 1 sobre 2 pi integral de f de s más z, x a la z sobre z diferencial de z, es esta sumatoria, ¿no? A su n sobre n a la s, que ya parece como que una suma parcial de una serie de Dirichlet, ¿no? Más a su x sobre 2x a la s. Y Perron se obtiene cuando s es igual a 0, ¿no? Es igual a 0, se obtiene el Perron anterior, ¿no? Este de acá, ¿no? Se obtiene esa igualdad. Ya, y ese es todo el teorema de Perron, y esa es toda la fórmula de Perron. De hecho, acá, por ejemplo, no he usado que la función debería tener una extensión, debería tener un cierto comportamiento, ¿no? ¿No? O sea, por eso es que esta fórmula es mejor entendible que las dos anteriores. Sin embargo, esta fórmula es muy usada. De hecho, esta fórmula se usa para demostrar las dos anteriores. O sea, a partir de esta fórmula se demuestran las dos anteriores, o sea, Landau y Server-Delaunch, a partir de esta fórmula. A partir de esta fórmula. ¿Qué más? Claro, y en realidad, a partir de esta fórmula se pueden probar varios teoremas tauberianos que existen, ¿no? Porque digamos que este es el teorema tauberiano más básico. Este es el teorema tauberiano más básico porque es muy simple es muy simple de entender, ¿no? Es muy simple de entender porque es una integral. Bueno, obviamente esta integral, o sea, lo que lo hace difícil a esta fórmula es que esta integral no es fácil de hallar. En la gran mayoría de casos no es tan fácil de hallar, ¿no? De hecho, en realidad, en la mayoría de casos no es nada fácil de hallar. Se tiene que analizar un montón, ¿no? Se tiene que analizar un montón. Por lo general, uno debe analizar otras cosas para poder más o menos estimar cuánto es esa integral. Porque mayormente esa integral no es que les den un resultado exacto. O sea, lo que mayormente se hace es estimar esa integral. Por eso, a partir de esas estimaciones, uno puede, por ejemplo, dependiendo de qué condiciones tenga f de s, acá, dependiendo de qué condiciones tenga f de s, uno puede llegar a estimar y puede llegar a la fórmula que dice de Perron, ¿no? Que dice Perron. Por ejemplo, ¿qué fórmula dice en la fórmula de Perron? Ah, esto de acá, ¿no? O sea, tú puedes llegar a estimar la integral de la fórmula de Perron mediante las condiciones que involucra f, ¿no? Todo eso. Y llegas a algo así, ¿no? Llegas a algo así, o sea, estimando, ¿no? O, dependiendo de si f tiene otras condiciones, o sea, la integral tiene otras condiciones, uno puede llegar a la fórmula de Server-Delaunch, ¿no? A una fórmula de este tipo, ¿no? Una fórmula de este tipo, ¿no? Entonces, a partir
las estimaciones que se hacen de esta integral, uno puede llegar a obtener las otras fórmulas, los otros teoremas, Landau, Server-Delitzsch, ¿no? Por eso es que digo que la fórmula de Perron, aparte de ser la más básica, es la más importante, ¿no? Es como decir la madre de todos los teoremas tauberianos, bueno, de casi todos, de todos los teoremas tauberianos relacionados a series de Dirichlet, ¿no? Porque muchos teoremas tauberianos se obtienen a partir de ahí, ¿no? Muchos teoremas tauberianos se obtienen a partir de ahí. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones. De hecho, acá vamos a ver más aplicaciones todavía. O sea, vamos a profundizar un poco más en la aplicación de la fórmula de Perron. Vamos a hacer dos aplicaciones. La primera va a ser la misma que vimos en Landau, que era de los números libres de K-potencias, ¿no? Hay que recordar la función característica de los números libres de K-potencias, que era xi de K, de n, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos mencionado hace ratos, o sea, acuérdense. Y sea T sub K prima de X como sumatoria de xi de K de n, donde n es menor que X, más xi de K de X medios, ¿no? Considerando que xi de K de X es 0 si X no es un número natural, ¿no? Por obvias razones, porque si no es un número natural, obviamente, y peor va a ser un número libre de K-potencias, ¿no? Entonces vamos a definir eso de ahí. Obviamente T sub K de X, que era la función contadora, esta es casi parecida a la función contadora, solo que el último término se le multiplica por un medio. Pero básicamente tienen el mismo comportamiento asintóticamente hablando, ¿no? Tienen el mismo comportamiento. Entonces, por la fórmula de Perron, T sub K prima de X es esta integral de acá, ¿no? Claro, porque acuérdense que acá era f de s, que era la serie de Dirichlet, ¿no? Pero la serie de Dirichlet se puede escribir de esta forma, ¿no? De esta forma que está acá, ¿no? Así se describía la serie de Dirichlet. Entonces tenemos que hallar esta integral, que es lo mismo que el límite de 1 sobre 2pi cuando t tiende al infinito de esta integral, ¿no? Cuando fijas un t, ¿ya? Ahora, pero ¿cuánto es esa integral? ¿O cuánto es esa integral o cuánto es esa integral? Como digo, esa integral es difícil de hallar. Es muy complicado. Entonces, lo que tenemos que hacer es estimar, acotar, ¿no? Estimar, ¿no? ¿Cuánto puede valer esa integral de ahí? Entonces, o sea, debemos hallar un valor aproximado de esa integral, ¿no? Entonces, para hallar un valor estimado de esto, tenemos que ver las propiedades de esta función de acá, o de toda esta función de acá, o sea, de toda esta función de acá, o de simplemente la división de la función z, ¿no? Entonces, vamos a ver. Se puede probar que T sub K' de X es aproximadamente, bueno, que es aproximadamente esta integral. Bueno, es aproximadamente esto de acá, ¿no? Cuando T es muy grande. Cuando T es muy grande. Bueno, acá y S, acá debe ser diferencial de S, sino que me olvidé de ponerlo, que es aproximadamente suma de los residuos de I de S en R. Eso se puede obtener a partir del teorema de los residuos, ¿no? Teorema de los residuos en análisis complejo. Ahorita vamos a ver. A medida que t tiende al infinito, donde I de S es esta función de acá, la que vimos acá, por acá, ¿no? Y R es un rectángulo en el plano complejo, cuyo lado derecho es el segmento C menos IT hasta C I más T. El lado izquierdo es el segmento A más IT, A menos IT, donde A menor que C, cuyo interior contenga tantos polos. O sea, es un rectángulo que contiene a esta línea vertical. O sea, yo tengo acá mi plano, por acá tengo C, ¿no? Por acá tengo C. Como A es menor que 0, por acá tengo A, ¿no? A. Y por acá, por ejemplo, tengo C más IT, y por acá tengo C menos IT, o sea, C más IT. Por acá tengo C más, ahí, un ratito, ya. C más IT, y por acá tengo C menos IT. Un ratito, C menos IT, ¿ya? Y por acá construyo, a ver, un ratito, ya. Por acá construyo un rectángulo, ¿no? Que pasa por A, bueno, pasa por A, pasa por A. O sea, este de acá es A, ¿no? Por acá es A más IT, A menos IT, ¿no? Acá, este lado es lo más grande posible. O sea, porque el T es lo más grande posible. Entonces, este lado es lo más grande posible. Y por acá también quiero que sea lo más grande posible. O sea, este lado y este lado también que sean lo más grande posible, ¿no? Ya. Analizando, uno puede darse cuenta de que la integral de toda esta integral, o sea, en realidad, el teorema del residuo en análisis complejo dice que esta integral de acá,
claro, la integral en todo el rectángulo sería la suma de los residuos de IDS en todo este rectángulo, ¿no? Porque en este rectángulo van a haber polos, ¿no? Y cada polo va a originar un residuo. Entonces, la suma de todos esos residuos sería la integral en todo este rectángulo. O sea, no solo acá, sino en todo este rectángulo. Pero uno puede probar que la integral en esta línea y en esta línea, o sea, acá, mejor dicho, acá, acá y acá, es muy pequeño a comparación de esta integral de acá. Es muy pequeño. Se puede probar, ¿ya? Se puede probar que las integrales en estas zonas, bueno, en estos lados, es muy pequeño en comparación a esta integral de acá. Por eso es que solamente me interesa la integral acá, que la integral acá es aproximadamente la suma de los restos de IDS en R, en todo este R, ¿no? La suma de los restos, originado por los polos que estén ahí adentro, ¿no? Originado por los polos. Por eso dice cuyo interior contenga tantos polos de IDS como sea necesario. Y de preferencia al 0 y al 1, ¿no? Porque el 0 y 1 obviamente van a ser polos, ¿no? El 0 y el 1 son obviamente polos, ¿no? Listo. 0 y 1 son polos. Entonces, a partir de este teorema, como el T sub K' es asintóticamente igual a T sub K, o sea, la función contadora, entonces el T sub K es aproximadamente la suma de los restos de IDS en R, ¿no? Y esta suma de acá también se puede probar que es de esta forma, que si el rectángulo R contiene n polos complejos y m polos reales, podemos probar esto, que es el T sub K de X, es justamente la suma de todos los restos, pero el resto asociado a 0 sería 1, el resto asociado a 1 sería X sobre Z de K, ¿ya? Los restos asociados a los n polos complejos son estos, un ratito, son estos de acá, sumatoria de cada resto, ¿no? De cada polo. En realidad los polos serían por ejemplo, serían los ceros no triviales de la parte imaginaria positiva de Z de S, ¿no? Claro, se puede ver desde acá, ¿no? Por ejemplo, cualquier polo, o sea, claro, cualquier raíz, un ratito, sí, cualquier raíz de Z, cualquier raíz de un ratito, cualquier raíz de esta función, cualquier raíz es un polo, ¿no? Claro, porque haría que esto sea 0 y una fracción sobre 0 no existe, ¿no? Por eso serían, por eso acá es que ves los ceros de la función z de Riemann sobre k, ¿no? Porque es debido a esto de acá, ¿no? A esta expresión de acá. Y claro, este es en cuanto a los polos complejos. Y los polos reales, aparte de 0, 1, originan estos restos de acá, ¿no? X a la menos 2j sobre k por z, ¿no? ¿No? Esto es ya a partir de justamente también los ceros de esta función, ¿no? Porque sabemos que los ceros de la función z de Riemann también puede ser también son los números pares negativos, ¿no? Claro, son los triviales, ¿no? Los triviales. Bueno, los otros son los no triviales, los que están en la banda 0, 1, ¿no? Y los que dicen por ahí que deberían tener parte real un medio, ¿no? Que todavía es una conjetura. Entonces, el T sub K de X, a partir de esto, de la suma de los restos, de los residuos de IDS en el rectángulo R, se puede expresar de esta forma, ¿no? Esta es la suma de los restos. Entonces, el TK de X es esto de acá. O sea, justamente acá aparece el X sobre Z de K, más 1 más el doble de un número. Bueno, más un número más otro número, ¿no? Entonces, X sobre Z de K, más 1 más algún número, ¿no? Pero esto de acá, lógicamente, depende de de cuántos polos complejos y cuántos polos reales tenga el rectángulo, ¿no? Mientras más polos reales y más polos complejos tenga el rectángulo, el resultado va a ser más preciso. También se puede ver eso, se puede probar, ¿no? Como vemos acá en estas comprobaciones computacionales, que dice acá. Por ejemplo, acá vamos a ver, por ejemplo, cuando k es igual a 2, o sea, para los números libres de cuadrados. Números libres de cuadrados, ¿no? T2 y su aproximación, ¿no? O sea, la aproximación me refiero a toda esta función de acá.
todo esto de acá, ¿no? O 1 más x sobre z de k más toda esta sumatoria, ¿ya? O sea, t sub 2 es el verde, o sea, la función contadora en sí es el verde, y la aproximación sería lo celeste, ¿no? Lo celeste que ustedes ven ahí sería esta función de acá. Pero eso es cuando hay cuando hay un polo complejo y un polo real, ¿no? Aparte de 0, 1, ¿no? N1 y M1. Cuando hay un polo real y cuando hay un polo real y un polo complejo, ¿no? Y acá vemos el error relativo, que también, por ejemplo, como ven acá, tiende a 0, ¿no? El error relativo tiende a 0, ¿no? O sea, lo ideal también sería ver cómo, por ejemplo, se comporta esta sumatoria de acá, ¿no? Ver cómo se comporta, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo podemos estimar mediante la fórmula de Perron, ¿no? Que esta cantidad se puede estimar mediante la fórmula de Perron viendo algunas propiedades, ¿no? Algunas propiedades. Bueno, en este caso sería ya cuando k es igual a 2, o sea, lo mismo, libre de cuadrados, pero ahora cuando tiene 10 polos complejos y 5 polos reales aparte del 0, 1, ¿no? Acá vemos el t sub 2 que es azul, ¿no? Esta es la función contadora en sí, y la aproximación mediante esta fórmula de acá, que sería el rojo, ¿no? Como vemos acá. Y acá vemos el error relativo, ¿no? Como vemos acá el error relativo es un poquito más alto que acá. Acá se ve mejor que tiende a 0, ¿no? O sea, es como que el error cada vez es menor, ¿no? O sea, a medida que tú incrementas n y m, el resultado se va aproximando más, ¿no? O sea, se van obteniendo mejores resultados, ¿ya? ¿No? Y en este caso igualito, cuando es k igual a 3 y cuando el rectángulo en cuestión tiene un polo complejo y un polo real. Y en este de acá también, libre de cubos, pero ahora cuando el rectángulo tiene 10 polos complejos y 7 polos reales, ¿no? Entonces ahí uno puede también estimar, ¿no? Puede también hacer variar la cantidad de números de polos complejos, polos reales, ¿no? O sea, lo vas haciendo más grande, por ejemplo, la cantidad de polos reales y complejos, y vas obteniendo mejores resultados, ¿no? Eso es lo que me refiero. Una aplicación más, y esta es la más interesante, bueno, para mí es la más interesante, que es la del triángulo de Pascal, módulo P. Acá, bueno, como verán, lo que hemos hecho ahorita es contar, por ejemplo, números menores a un cierto número fijo, pero que tengan una cierta característica. O sea, es una aplicación más a la teoría de números. Pero ahora lo que voy a hacer acá va a ser una aplicación más a los fractales. Va a ser contar puntos en una cierta configuración. Una cierta configuración que tiene una cierta propiedad como que de fractal, ¿no? Cuando lo ves desde lejos. Ahorita lo vamos a ver. A ver, dice el triángulo de Pascal módulo P. El triángulo de Pascal módulo P es el conjunto de todos los puntos Mn que pertenecen a los naturales por naturales, incluyendo 0, tal que P no divide a Mn, a ese coeficiente binomial, ¿no? Se lo puede notar como Pascal de P, ¿no? O sea, a esa configuración de puntos, porque es una configuración de puntos, lo voy a notar como Pascal de P. Ahora, hay que tener en cuenta que si m menor que n, entonces mn es 0, ¿no? O sea, esto lo vamos a poner por una convención. Aunque también se puede ver por la misma fórmula, ¿no? Que mn es 0, ¿ya? Mn es 0. De ahí, por ejemplo, acá tenemos el triángulo de Pascal módulo 2 con 512 filas, ¿no? Y acá tenemos el triángulo de Sierpinski. O sea, 512 filas me refiero a que está desde el 0, 0 hasta el 512, 512, ¿no? Y ahí vemos cuál se selecciona, o sea, cuáles cumplen esto, cuáles se seleccionan y cuáles no se seleccionan. Y en realidad los puntos que se han seleccionado forman esta especie de figura. Y eso es lo que lo estamos viendo ya desde un poco lejos, porque son 512 filas, ¿no? Y si te das cuenta, esta figura de acá tiene una similitud con el triángulo de Sierpinski, ¿no? Como el triángulo de Sierpinski, ¿no? Entonces ahí pueden ver esa similitud, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el triángulo de Pascal módulo 3 con 243 filas, ¿no? Que es algo similar al triángulo de Sierpinski, solo que, por ejemplo, en Sierpinski dividiríamos en puntos medio, punto 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 medio. En cambio, acá lo que estamos haciendo es dividirlos en 3, 3, 3, ¿no? 3, 3, 3, y acá también 3, 3, 3, 3, 3, 3, y ahí vamos seleccionando, 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 ¿no? Entonces, esos serían los triángulos de Pascal módulo 2, módulo 3. También hay módulo 5, módulo 7. La cosa es que
el módulo tiene que ser un primo, ¿no? Módulo 5, módulo 7, módulo 11, etcétera, ¿no? Uno ahí ya puede ir dibujando, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo interesante de este triángulo de Pascal? Es que este triángulo tiene una función z asociada. Lo que pasa es que este triángulo de Pascal, como se le puede ver como un fractal, o sea, porque tiene la propiedad de verse como un fractal, de hecho se le puede ver como un conjunto autosimilar discreto, que es un tipo de fractal, se le puede ver como un conjunto autosimilar discreto, y por lo tanto también se le puede ver como una cuerda fractal, una cuerda entre comillas. Entonces lo que se puede hacer es lo siguiente, a esos conjuntos autosimilares discretos, como se le pueden ver también como cuerda fractal, tienen una función z definida. Y es en serio, estas configuraciones de puntos tienen una función z definida, ¿no? Que hay una teoría en todo eso, que no me voy a explayar mucho ahorita porque sería cuestión para hacerlo en otra charla todavía. Pero estas funciones, bueno, estas configuraciones de puntos tienen una función z, ¿no? Que es de esta forma, ¿no? Una función z que depende de dos polinomios, o bueno, que en realidad puedes elegir cualquier polinomio, ¿no? P y Q. Bueno, el polinomio P en realidad tiene algunas propiedades que no las voy a mencionar ahorita. No, tiene algunas propiedades también el polinomio P para que esa función esté bien definida y puedan usarse las propiedades que vamos a ver ahorita. Está definida por esta función de ahí, ¿no? Q de mn sobre P de mn de S sobre D. Es como que claro, es como una función z, ¿no? Que se parece bastante a una serie de Dirichlet definida en los puntos en donde está incluido el triángulo de Pascal, ¿no? Los puntos en donde está el triángulo de Pascal, ¿ya? Esta función, o sea, esta función de acá, que es el triángulo de Pascal módulo P, cumple las siguientes propiedades. Existe un alfa tal que ZP de PQS converge absolutamente y define una función holomorfa en el semiplano sigma, o sea, parte real de S mayor que A. O sea, esta función de acá actúa como una especie de serie de Dirichlet, ¿no? Porque esto en realidad, así a secas, no es tanto una función serie de Dirichlet, ¿verdad? Entonces, acá estamos viendo que existe una convergencia, bueno, existe un semiplano de convergencia absoluta en donde converge esa función, ¿no? Acá también se prueba que esta función z del triángulo de Pascal módulo P tiene una extensión meromórfica hacia casi todo el plano complejo, donde los polos simples son los que están en este conjunto, ¿no? Son los que están en este conjunto. De hecho, acá tiene, por ejemplo, infinitos polos simples, ¿no? Infinitos polos simples. Bueno, acá, por ejemplo, también tenemos que θp es esto de acá, ¿no? Como lo había mencionado al inicio de la charla, ¿no? Que esto de acá es la dimensión fractal, ¿no? Bueno, en este caso lo puse como log de todo esto sobre log de P, que es en realidad log en base P de todo esto de acá, ¿no? Es lo mismo. La extensión meromórfica de ZP, o sea, es la que vimos por acá, la que tiene extensión meromórfica, tiene un comportamiento moderado en las bandas verticales. Esto es que ZP cumple esto de acá, C por 1 más tau de todo esto, ¿no? Donde tau es la parte imaginaria, ¿no? Sigma es la parte real y P minúscula, P mayúscula, todo esto son constantes, ¿no? Constantes que se obtiene al probar, ¿no? Al probar vas obteniendo constantes, ¿no? Bueno, excepto P y Q, ¿no? Excepto P y Q. Bueno, P es el primo, P y Q son los polinomios que está tratando, ¿no? N, delta y S son las constantes, ¿no? Uniformemente en este conjunto, ¿no? O sea, tiene una extensión meromórfica y tiene un comportamiento moderado en las barras verticales. O sea, como una especie de comportamiento exponencial, algo así, ¿no? Ya. Entonces, esta función de acá, claro, entonces esta función de acá tiene un comportamiento muy parecido a una serie de Dirichlet, ¿no? Porque justamente cumplen estas tres condiciones, cumplen estas tres propiedades, mejor dicho, ¿no? Entonces, vamos a definir esta función de ahí, Q de Mn, o sea, n sub p de p qt, sumatoria de Q de Mn, donde Mn pertenece al triángulo de Pascal y P de Mn es menor que T a la D, o esto de acá, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, el siguiente teorema que se demuestra con una variante de la fórmula del Perrón es importante para averiguar el comportamiento de f de p de t. O sea, este teorema de acá se demuestra con la fórmula de Perrón, ¿ya? Sino que no voy a enunciar cómo es la demostración, porque la demostración también es un poquito pesada. Pero este de acá sí se demuestra con la fórmula de Perrón, ¿no? Si quieren le puedo decir
¿En qué artículo está? Bueno, está bien bacán. El teorema dice, recordemos que, bueno, sigma de cero es la abscisa de convergencia de la función, ¿no? ZP. Existe una función periódica, G sub P, tal que para todo epsilon mayor que cero, se cumple que esa integral de ahí, ¿no? Es igual a x a la sigma 0 más 1 por g de p de todo eso de ahí, más o de x a la exponencial, que depende de p, q, p, que depende de p y q, que son los polinomios, p es el primo y epsilon, ¿no? Cuando x tiende al infinito, ¿no? Y más aún tenemos que g sub p se puede representar de esta forma, ¿no? O sea, tiene una representación, ¿no? Entonces, a partir de este teorema, que se demuestra con la fórmula de Perron, uno puede probar, o bueno, uno puede conseguir qué forma tiene la cantidad de elementos, o sea, qué forma tiene qué forma tiene la cantidad de elementos, o sea, así de forma un poquito más estimada o implícita, algo así, o explícita. ¿Qué forma tiene la cantidad de elementos en un triángulo de Pascal módulo P desde la fila 1 hasta la fila T? ¿No? ¿No? Entonces, esa está definida, por ejemplo, como f sub p de t. Entonces, la cantidad de elementos de toda la fila 1, 2 hasta máximo entero de t, o sea, hasta el entero donde llega t, hasta el entero menor, hasta el entero inmediato menor o igual a t, va a existir una función periódica continua, que es var phi de p, de periodo 1, porque es periódica, tal que para todo t mayor que 1 se cumple lo siguiente, que esta cantidad de elementos se expresa de la siguiente forma, t a la teta p por var phi de p de logaritmo de t sobre logaritmo de p, ¿no? Entonces, f sub p de t tiene esta forma. f sub p de p tiene esta forma, ¿no? Y la demostración de esta forma, o sea, para llegar a esta forma, o sea, para llegar a que esta cantidad tiene esta forma de acá, esta expresión de acá, se utiliza el teorema anterior, o sea, lógicamente haciendo algunos cálculos, ¿no? Algunos artificios para p de x1, x2, o sea, p y q son polinomios en dos variables, ¿no? Entonces, p tiene que ser la primera variable x1 y q es idéntico a 1, ¿no? Q es idéntico a 1, ¿ya? Es más, el phi de p nosotros podemos hallar su serie de Fourier, ¿no? Que tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma. Bueno, la verdad es que es muy complicado también ver qué forma tiene phi de p, var phi de p, mejor dicho. Claro, porque tiene esta forma y el caso P encima tiene esta sumatoria que es un poquito horrible, ¿no? ¿No? Pero de todas maneras ya sabemos muchas cosas acerca de esta cantidad, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, f de p de t sobre t a la teta p es una función periódica en esta variable, ¿no? En toda esta variable, ¿no? Y ese es un gran avance, ¿no? Ese es una gran aplicación, ¿no? Saber cuántos elementos hay, por ejemplo, a ver, saber cuántos elementos hay de acá desde 0, 0 hasta 200, por ejemplo. ¿Cuántos elementos hay, no? ¿Cuántos puntos se han usado? ¿Cuántos puntos se han utilizado para construir el triángulo de Pascal hasta la fila 2000? Un ratito. Hasta la fila 2000, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. Entonces, por ejemplo, acá vemos la interacción, acá vemos ya las comparaciones computacionales, por ejemplo, de n y f2 de n y f2 de n sobre n a la teta 2. Por ejemplo, acá vemos acá vemos, por ejemplo, si tú divides entre t a la teta p a esta cantidad, obtienes esto, ¿no? Obtienes como que una especie de periodicidad, ¿no? Una periodicidad medio rara, sino que la periodicidad cada vez se va agrandando, todo eso. Pero eso es porque esta función de acá la estás comparando a n y no al logaritmo de n sobre el logaritmo de 2 como debería ser, porque esta función de acá es una función periódica en esta variable, ¿no? Por eso que acá te sale, por ejemplo, acá parece como que el periodo se estuviese agrandando, ¿no? En cambio, si tú lo evalúas si tú comparas logaritmo de n sobre el logaritmo de 2 con esta función de acá, ahí sí ves que hay una especie de periodicidad, ¿no? ¿No? Igual en el triángulo de Pascal módulo 3, ¿no? Bueno, acá tú ves n versus f3 de n, acá pareciera como si hubiese también una periodicidad, ¿no? Pero acá no se nota tan claro. Acá sí se nota más. Bueno, acá todavía no es la periodicidad, pero se nota que hay algo escondido, ¿no? Hay algo escondido. Entonces,
Y bueno, igual, ¿no? Porque acá estás evaluando n versus esto, pero esto es periódico en esta variable. Por eso es que en esta variable ahí sí ves que hay un comportamiento ya más periódico, ¿no? ¿No? Es como que, por ejemplo, acá, como que salen una especie de montañas, ¿no? ¿No? Unas montañas periódicas, ¿no? Entonces, comportamiento para el triángulo de Pascal módulo 3 hasta 243, ¿no? Entonces ahí vean los comportamientos, ¿no? Uno también se puede dar unas ideas, o sea, eso también, por ejemplo, se puede deducir, o sea, esto de acá uno también puede deducirlo de manera computacional, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que uno puede ir contando de manera computacional los elementos que se usan hasta la fila T, por ejemplo, y puede llegar a estos resultados, ¿no? Que de verdad debería existir una función barphi de P en esta variable que haga esto, ¿no? Se puede también ver computacionalmente, ¿no? A partir de estas gráficas, por ejemplo, ¿no? Uno también puede ver computacionalmente esas cosas. Bueno, ese es en cuanto a la fórmula de Perron. Vean cuántas aplicaciones tiene. Por ejemplo, acá, por ejemplo, hemos visto algunas utilidades, ¿no? Acá hemos visto justamente para el caso de la función, bueno, para los números libres de capotencias, hemos hallado una forma de representar esta cantidad, ¿no? La cantidad de libres de capotencias menores o iguales a X de esta forma, ¿no? Y hemos visto que como podemos variar la cantidad de polos en el rectángulo, entonces cada vez podemos ir obteniendo resultados mejores, ¿no? ¿No? Igual acá, ¿no? Bueno, en este caso sirvió para probar esta formulita de acá con la fórmula de Perron, ¿no? O con una variante de la fórmula de Perron, porque la fórmula de Perron también tiene variantes que también se demuestran con la misma fórmula de Perron, ¿no? ¿No? Entonces, eso es cuanto a la fórmula de Perron. Y algunas conclusiones ya para acabar, que serían las siguientes. A ver, una primera conclusión es la siguiente. Muchas veces resolver y analizar la integral de la fórmula de Perron puede ser muy complicada como lo venía diciendo hace un rato, ¿no? Por lo que lo más recomendable sería que encontremos aproximaciones a esta integral mediante los métodos de análisis complejo. De hecho, a partir de ahí se obtienen los primeros dos teoremas tauberianos que vimos. Claro, o sea, a partir de la fórmula de Perron, o sea, si tú analizas esta integral, un ratito, o sea, ¿dónde está la fórmula? Ya. Esta integral la tienes que estimar, ¿no? La tienes que estimar. Porque muchas veces no sale un resultado exacto. Si sale exacto, bacán. Pero si no, tendrías que estimarla. Y al momento de estimar, ahí tienes que involucrar muchas propiedades de este f, ¿no? O de toda esta función, fs, x a la s sobre s. Entonces, a partir de las propiedades analíticas de esa función de ahí, a partir de las propiedades analíticas de esa función de ahí, ya puedes lograr obtener propiedades de esta integral o hasta estimaciones, acotaciones, ¿no? Puedes conseguir esas cosas. Entonces, obviamente, con esas propiedades uno puede estimar, uno puede analizar, ¿no? Esta integral y ahí puede conseguir resultados un poco más explícitos, ¿no? Resultados un poco más entendibles, ¿no? Como lo hemos visto en el teorema, por ejemplo, de Landau, ¿no? El teorema tauberiano de Landau, ¿no? Por ejemplo, el teorema tauberiano de Landau por ejemplo, me menciona algunas propiedades de f, ¿no? Algunas propiedades de f que cumple extensión, que cumple que es de orden finito, etcétera, ¿no? Entonces, esa función, o sea, esto de acá, o sea, como este f ya cumple ciertas propiedades, entonces esta integral la puedes analizar mejor. Y a partir de esos análisis y las estimaciones que se consiguen, uno ya puede deducir qué forma tiene este asterisco de x, que son las formas que hemos visto, que son las sumatorias que hemos visto en el teorema tauberiano de Landau. Ya, ahí. Por eso es que desde la fórmula de Perron se puede obtener el teorema tauberiano de Landau. Y algo similar también se puede obtener el teorema de Selber-Delange, o sea, ya usando la propiedad P, la propiedad T, ¿no? Porque este F ya cumple que tiene propiedad P, propiedad T, ¿no? Y ahí tú puedes también analizar, ¿no? Hay un montón de formas de analizar esta integral de acá, ¿no? La cosa es que, dependiendo de qué análisis haga, te va a salir un resultado de repente un poco más explícito, un poco más sencillo, ¿no? O de repente te puede salir un resultado más difícil, ¿no? Dependiendo de cómo lo quieras analizar, ¿no? ¿No? Ese es en cuanto a la primera conclusión, ¿no? La primera conclusión. Como dice, de hecho, a partir de ahí se obtienen los primeros dos teoremas tauberianos que vimos. Y lo segundo sería,
La propiedad analítica más frecuente en los teoremas tauberianos es la de extender meromórficamente la serie de Dirichlet a alguna región más extensa que contenga el dominio de la convergencia de la serie, ¿no? Esto es porque, mira, cuando tú quieres integrar, por lo general lo que se usa es lo que hemos usado hace un rato, ¿no? O sea, construir un rectángulo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Por ejemplo, hemos usado esto. O sea, el hecho de construir el rectángulo, ¿no? Y el rectángulo tendría que ser lo más grande posible para que pueda salir mejor, ¿no? De hecho, por ejemplo, algo así se demuestra el teorema tauberiano de Landau, o sea, construyendo un rectángulo y probando que en cada uno de los lados en cada uno de los lados la integral es chiquita, o sea, es pequeña en comparación a la integral original, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, para poder hallar esa integral, necesito saber que la función en cuestión, que es el f, que es este f de acá, es que muchas veces, por ejemplo, esta función como serie de Dirichlet tiene una región de convergencia, ¿no? Pero tú cuando dibujas el rectángulo, el rectángulo no necesariamente está en la misma región de convergencia, no todo el rectángulo. Entonces deberías ver, o sea, para que sea más sencillo, ese f debería tener una especie de extensión analítica, para que el rectángulo en cuestión que tú dibujes o que tú quieras analizar esté en la nueva región de convergencia, ¿no? Esté en la nueva región de convergencia. Entonces, a eso es lo que me refiero, ¿no? Por eso es que muchas veces es muy útil que este f, esta serie de Dirichlet, tenga una extensión meromorfa, una extensión analítica, para que la integral, pudiera resolverse con menor dificultad, ¿no? Para que no sea tan tedioso ver si la integral existe, si el rectángulo está en la región de convergencia y todo eso, ¿no? Entonces, muchas veces requerimos que ese f tenga una, una extensión analítica, ¿no? Por ejemplo, otras conclusiones más, que ya no las he puesto ahí, porque acá he puesto solamente la de los extender meromórficamente, es también usar el comportamiento el comportamiento de esa extensión, ¿no? Porque justamente como queremos hallar la integral, entonces con el comportamiento de la función también podemos hallar estimaciones de esa integral, ¿no? Por ejemplo, si la función tiene un comportamiento exponencial, digamos, entonces la integral la puedo acotar, o sea, al f que estaba en la integral de la fórmula de Perron, lo puedo reemplazar como una exponencial, ¿no? Porque en realidad como tiene el mismo comportamiento, entonces va a ser aproximadamente como la integral de una exponencial en toda la línea vertical compleja, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ahí como que uno puede ir investigando esas cositas, ¿no? Investigando esas cositas, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo con respecto a los teoremas tauberianos. Acá tengo, por ejemplo, algunas bibliografías. Bueno, la fórmula de Perron, por ejemplo, la saqué de la Pozo, ¿no? Este, este paper de acá es muy chévere porque justamente es como una especie de experimentación usando la fórmula de Perron y algunos ceros de la función z de Riemann. Este es el 2. Y algunos más, ¿no? Por ejemplo, acá hay un paper que habla acerca de los conjuntos discretos autosimilares, ¿no? Y las funciones z que se les asocia, ¿no? Por ejemplo, un libro donde tú puedes leer acerca de las funciones z relacionadas a figuras fractales, ¿no? O a configuraciones de puntos que se pueden ver como un fractal, está acá, ¿no? Está en este libro que está enumerado como 6, ¿no? De ahí el teorema tauberiano de Landau, ¿no? El Tenenbaum es un buen libro para estudiar este tipo de teoremas, ¿no? Acá hay más teoremas tauberianos que son un poquito más engorrosos, ¿no? Y bueno, eso más que todo son la bibliografía que he tratado de leer para elaborar esta charla. Y nada, entonces eso sería todo por hoy. Eh, Bien, y gracias, eso sería todo para la charla de hoy. gracias Jimmy. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, la puede realizar. Sí, yo tengo una. Hola Jimmy, buenas tardes. Hola, Ah, Romeo. claro. Bueno, tengo un par, pero voy a preguntar una primero para los demás capaz quieran preguntar. Siempre tengo la curiosidad, ¿por qué aparece ese término
sea, en la fórmula de Perrón aparece uno de los términos de la suma aparece con un medio. Y, o sea, ¿por qué hay la necesidad de eso? Es como, Ah, ¿cuál es ya, su- te refieres a que aparece eso? acá un medio. Ajá. Ya, lo que pasa es que en la demostración, claro, en la demostración sale una integral, claro, una integral que involucra solamente con x a la s, ya. Esa integral, por ejemplo, esa integral tiene, o sea, había una integral que salía 0, un medio y 1. O sea, en la demostración ya se ve por qué sale un medio. Porque esto de acá venía de una integral, ¿no? Una integral que no me acuerdo muy bien, que tendría que ver tendría que ver otra, ¿cómo se llama? Salía de un lema, ¿no? Tendría que verme algún libro donde esté la demostración y ahí había un lema en donde había una integral que salía 0, un medio, 1, ¿no? Salía 0, un medio, 1. Y ya, ese un medio justamente sale, este un medio justamente sale de ese lema, del demostrar la fórmula de Perrón, ¿no? A eso me refiero. Sale de un lema. Cuando tú demuestras la fórmula de Perrón, ahí sale que debe ser un medio, ¿no? No sé si me llegas a entender. Ah, ya sí, sí, aparece por ahí en medio de la prueba, ¿no? La- Sí, ajá, en la prueba aparece un medio. Chévere, gracias. Ya. Bien, por ahí hay alguna otra pregunta o duda. Jimmy, creo que, bueno, si mi memoria no me falla, hay algo análogo a los teoremas tauberianos, ¿no? Que en lugar de ir de algo analítico a algo discreto, creo que de resultados de cosas discretas se puede llevar para cosas analíticas. Ah, ya, eso se llaman los teoremas abelianos. Entonces existe. Gracias. Pensé que mi memoria me fallaba. Ujú. Claro, porque tauberiano por Tauber, ¿no? Porque Tauber fue el primer, Tauber fue uno de los primeros matemáticos en descifrar un teorema tauberiano, o sea, a partir de una, a ver, ¿cómo les digo? A partir de, ¿dónde está? A partir de de algunas propiedades analíticas de una serie de esta forma, en realidad era una serie de potencias, obtuvo propiedades asintóticas de este tipo de serie, ¿no? De la suma de los coeficientes, ¿no? En cambio, Abel, por eso se llama teorema abeliano, siempre obtenía teoremas que iban de acá hacia acá, ¿no? A eso me refiero. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a los dibujos, pues, no sé si ¿Cuál? es porque lo estás poniendo como viendo de lejos. De lo gráfico de los triángulos de Pascal. Ah, ya. Espérate. ¿Esto? Sí, donde aparentemente ahí hay toda una recta, ¿es porque toma todos los pares que están en esa recta? ¿En dónde? ¿O es Acá o acá? a ver, en cualquiera, pero quizás vayamos. ¿Acá o acá? No. O sea, todos los que aparecen en esa recta, no sé Ah, si es porque se está viendo desde lejos, que se ve como si todos los puntos se estuviesen tomando, o no, es no, que en no. verdad se O toman. sea, no, es que en realidad sí toma todos los puntos en ese caso. Lo que pasa es que Ah, justamente esa recta es el 3 al. A ver, espérate. Eh, espérate, es el 3, 243. Espérate, 3 al cubo, 27 3 a la cuarta, 81. Espérate. 150, 200. esa es la No, quinta. porque, a ver. 3 9 27. A ver, 3 9 27 50, 27, 81. A ver, 243. A ver, Esa es la- 243, 81. Ah, no, esta es la fila 162. Es la fila 162. Y en realidad, en ese caso sí toma todos los puntos. Ya. Sí toma todos los puntos. Sino que, no, en esa fila, en la fila, o sea, en la fila, por ejemplo, 161 no toma todos los puntos, sino que como ya los puntos están muy pegaditos, pareciera que sí, ¿no? Claro, no, bueno, todos los puntos, todos los pares enteros, ¿no? Eso no sé. Ajá, Se claro, toma todos. claro, los pares enteros, ¿no? Bacán. Pensé que solo era por lo que se estaba viendo de lejos. Claro, Por lo que- claro, por eso digo que si lo ves de lejos, Ujú. pareciera como si fuera un fractal, ¿sí o no? Claro, claro.
Entonces, si tú, o sea, si tú esto ya lo dibujas de manera indefinida, la figura se obtiene un fractal. Y como se obtiene un fractal, o sea, un conjunto autosimilar discreto, que es una especie de fractal, entonces tiene una dimensión fractal, tiene una función z fractal, ¿no? Etcétera. Y se pueden sacar muchas conclusiones a partir de ahí. O sea, por ejemplo, y de propiedades fractales. Claro, tiene propiedades fractales. No, Como de te- las propiedades fractales se pueden deducir propiedades aritméticas de conteo. o sea, te refieres contar los puntos, por ejemplo. Claro. Claro. Ya, de propiedades fractales se puede. Ujú, Lo que pasa es que, o sea, de las propiedades fractales uno puede averiguar las propiedades de la función z, ¿no? Sobre todo ujú, la función z en la que sirve. La función ujú. z, esta de acá, esta de acá. La función z es la que sirve para averiguar justamente esas propiedades de conteo y todo eso, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Ok. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿O para que Rommel haga su segunda pregunta? Sí, también quería más, o sea, tengo una lista de preguntas, pero también en eso de la figura, o sea, se ve tan regular como lo muestras. También iba a preguntar, o sea, ese efecto del zoom, es que es tan, Sí, porque yo lo sí. veo bastante regular, es como, ¿hay bastantes copias de lo mismo Es, o es son por el, aproximadamente claro, iguales? es por el zoom, porque hay 243 filas y todo eso. O sea, los puntos los tendrías que ver con una lupa, algo así, ¿no? Con una lupa tendrías que ver los puntos para que veas que en realidad están medio separados, ¿no? Pero, o sea, es como decir a la larga, o sea, a la larga indefinida o cuando lo ves más lejos, como sea posible, lo vas a ver como una especie de fractal y lo vas a ver muy bien. Por eso es que en el otro, por ejemplo, obviamente este de acá y este de acá no son iguales, pero tienen una cierta similitud, ¿no? O sea, a la larga, el triángulo de Pascal módulo 2 a la larga, se convierte en el triángulo de Sierpinski, o sea, cuando lo haces tender al infinito. No sé si te das cuenta. No sé si me explico bien. Ajá, sí, sí, se parece ¿No? bastante. Sí, Sí, solo que es sorprendente como, o sea, como tiene que ver con primos y divisibilidad, que emerja ese tipo de autosimilaridad es ajá, claro, impresionante. Ah, claro. pero, o sea, esa autosimilaridad, autosimilaridad se ve solo para cosas grandes, pero, por ejemplo, aquí te marco, por ejemplo, esto de aquí, como que trasladando, ¿se obtiene una copia exacta de ese triángulo de ahí? Claro, ¿O lo que no? pasa es que mira, el triángulo de Pascal, y eso también no lo he mencionado acá porque también sería un poquito engorroso, el triángulo de Pascal se puede construir mediante, o sea, se puede construir mediante una especie de recurrencia. Así como, por ejemplo, tú sabes que los fractales se pueden construir también mediante recurrencia, autosimilaridad, todo eso, ¿no? Porque es como que tú tienes un conjunto, a ver, espérate, Citera. es como que tú tienes, por ejemplo, un conjunto y luego tienes una función, o bueno, tienes Sí. a ver, ¿cómo lo explico? Claro, lo convierte en una Claro, función, tienes en una una especie de función contracción. y obtienes dos cosas, contracción, contracciones, 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 ya. Algo similar se puede construir, con eso se puede construir este triángulo. Por eso que te digo, tiene propiedades fractales, ¿no? Ah, ya, claro, ya, Claro, con eso me queda. lo puede construir. Bueno, no este triángulo en sí, sino el que tiene infinitas filas. Ujú. El de infinitas Sí, sí, filas, sí. me refiero, ¿no? O sea, porque acá solamente está hasta 512, pero en realidad el triángulo de Pascal debe ser con infinitas filas, de Claro, 0 al infinito. el arreglo completo. Ajá, el arreglo completo. Y ya pues, o sea, con esa construcción vemos que ese conjunto discreto autosimilar, porque es un conjunto discreto autosimilar, tiene las propiedades fractales, ¿no? Se comporta como un fractal y de hecho es muy similar al triángulo de Sierpinski, ¿no? Como hemos visto ahí, ¿no? A eso me refiero. Bien, bien. Es- Rommel, otra de tu lista. Sí, sí, eh, a ver, ¿qué puedo, cuál de todas? Bueno, tenía esta cuestión, o sea, ya has definido una función z para el triángulo de Pascal Ah, y, bueno, o sea, la función z original, la de Riemann, tiene bastantes propiedades, ya sabes, tiene sus estudios de sus ceros, tiene una ecuación funcional, tiene representación integral.
Sí. tiene valores especiales, ¿no? Como los enteros, negativos, positivos. Ujú. ¿Sabes de algunos de esos otros aspectos? ¿Se trasladan también a esta función Z a la que estás definiendo? A la de triángulo de Pascal, módulo P. Ajá. Estudio de eh, ceros o algo así. claro, no, todavía. Todavía no he encontrado algún paper que estudie los ceros, una ecuación funcional que involucre esa función z, ¿no? No hay todavía. O bueno, yo no he encontrado. No he encontrado, todavía no he encontrado si hay algunos ceros. O bueno, dependiendo también de qué valores tome P y Q, porque acuérdate que P y Q son polinomios cualquiera con ciertas condiciones. O sea, tampoco no es que P y Q sean en realidad cualquier polinomio, sino que tienen unas ciertas condiciones también, ¿no? Unas ciertas condiciones que tampoco no es que lo restrinjan bastante, ¿no? Pero no, de manera general todavía no se ha podido hallar alguna, ¿qué te digo? Algún cero, o algunas propiedades de los ceros, o alguna ecuación funcional, ¿no? Así, pues por la misma forma parecería difícil encontrar alguna especie de simetría en la variable S. Claro, ajá, Ah, claro. De hecho, por ya. ejemplo, para probar ¿cómo se llama? Que esto, por ejemplo, converge absolutamente, que tiene una extensión, para eso se tiene que, bueno, eso está en el paper en uno de los papers que les he mencionado ahí, que esta función de acá la tienes que expresar como una especie de, o sea, la tienes que expresar de otra forma y ahí tienes que analizarlo analíticamente, algo así, ¿no? No, que es un poquito engorroso también, pero ahí se obtienen los resultados. Y solo por si acá también, aunque me imagino que tampoco hay, porque es nuevo, creo que el paper que mostraste nos parecía del 2000, o sea, es del 2000, ¿no? Creo. Sí, de hecho 2010 también. Ajá, sí, tal vez por Sí. eso. Bueno, entre 2000 y 2010, pero es actual, no es que sea tan viejo. Ya. Bueno, tampoco, no me imagino que haya todavía estudio o sea, directamente como que puedes obtener propiedades del primo P, aritméticas, ¿no? A partir de esa función Z, o si las hay. Eh, ok, a ver, ¿cómo era la pregunta? O sea, tienes esta función Z asociada al primo P, ¿no? Y también Ah, a los polinomios, pero no hay una forma de estudiar esa función Z y obtener resultados acerca del primo P. no, todavía. Ya, bueno, sí. Entonces esas eran mis No. preguntas. A menos que sepa, no. Gracias Jimmy. Estuvo acá en la charla. Ujú, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, hola Jimmy, ¿qué tal? Hola, Elena. Tengo una consulta. ¿Cómo es que se llegó a construir ese triángulo de Pascal módulo P que mostraste? ¿Lo Ah, hiciste tú la figura o cómo se llegó a construir? ah, ¿Cómo lo construí yo este triángulo? O sea, ¿cómo yo construí ese triangulito o cómo se construye Sí, matemáticamente, algo así? no, ¿cómo tú lo construiste? Ya, y esto yo lo construí en SageMath. O sea, es como que, por ejemplo, tú tienes esta definición, ¿no? Entonces tú simplemente haces un arreglo, o sea, haces un arreglo de 512 por 512 y ahí tú pones, si binomial de mn0 es divisible por p o es divisible por 2, entonces lo pinta, y si no, ¿no? Y obtienes eso de ahí, ¿no? Claro, ok. Y matemáticamente supongo que sería lo mismo, pero iterando Claro, hasta el infinito. Ok, claro. Hay una iteración que te permite construir el triángulo de Pascal, ¿no? Hay una iteración. Sino que acá no lo puse porque, bueno, no sé si me olvidé o de repente para acortar un poquito más la charla, porque en realidad el objetivo no era ver cómo se construye el triángulo de Pascal, sino era ver o sea, podría obtener la cantidad de puntos hasta una cierta fila mediante la fórmula de Perron. Ese era más el objetivo, ¿no?
Ok, gracias. Una pregunta un poco suelta porque mencionaste al inicio que unos promedios que se tenían que calcular, pero me perdí si es que llegaste a volver sobre ello. Lo que pasa es que Al inicio, justamente al inicio. los promedios justamente han sido estos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, vamos a ver, bueno, en Landau mejor, se ve mejor. Bueno, pero el promedio es esto, ¿no? O sea, tratar de hallar esto de acá. Tratar de hallar el promedio, una especie de promedio, o sea, una especie de estimación promedio de este tipo de funciones, porque estas funciones no se pueden, o sea, por lo general no se pueden hallar de manera explícita, ¿no? O sea, no es que tenga una fórmula así explícita donde se puede reemplazar y todo eso. Como vemos acá, acá sale algo, que es una aproximación más un término de error, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con promedio es justamente una estimación promedio, o sea, esto de acá, ¿no? Esto de acá. Una estimación promedio, algo así, una estimación promedio, ¿no? A eso es a lo que yo me refiero. Ah, ok, ya, listo. Eso sería todo. Muchas gracias. Excelente charla. Gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta o duda? Bien, creo que no. Entonces, aquí estaríamos terminando la Ya, charla. Gracias, Jimmy, ya. por Gracias, dar un Fer. poco de tu tiempo. Y por eso Gracias. bien, hasta luego con todos.